Ok, muchísimas gracias por haberse conectado el día de hoy a esta sesión de casos clínicos del doctor Vago. El día de hoy vamos a hablar acerca de un tema que es fundamental, que recuerden que es uno de los pilares del ENARM, que es la ginecología y la obstetricia. Sinceramente, algunas cosas en ginecología ya las vimos en los módulos de medicina interna, la mayoría de ellos. Pero bueno, hay algunos puntos que vale la pena recalcar y esa es la finalidad de estos casos clínicos que vamos a presentar el día de hoy. Bueno, sin más, mi nombre es José Manuel. Atrás de cámaras está Miguel Juan acompañándome el día de hoy. Cualquier problema que tengan con el audio o cosas técnicas le pueden escribir a él, está de co-host. Y bueno, la mecánica seguramente ya la conocen, pero la repito nuevamente. Ponemos el caso clínico, lanzamos una encuesta y posteriormente revisamos, hacemos una retroalimentación y al final veremos algunas palabras clave, que fue la forma en lo que se tradujo, de que, como decíamos, porque los americanos dicen buzzwords, B-U-Z-Z, no passwords, buzzwords con Z, y que son palabras las cuales tienes que pensar qué diagnóstico cuando te ponen ciertas palabras. Bueno, pero sin más, vamos a empezar con el primer caso clínico. Entonces, la primera paciente es una mujer embarazada, tiene 38 años, es su primer embarazo y acude a la consulta prenatal. Su última menstruación fue hace 12 semanas. Solamente te refiere que ha tenido un poco de náusea y vómito en forma ocasional, pero no tiene otros síntomas, mi doc. No se conoce con ninguna enfermedad, la TA la encuentras elevada, 142/96, y 15 minutos después le tomas otra vez la TA en ambos brazos y está elevadita, 138/92. A la exploración física a la vez ansiosa, tiene edemas de tobillos leve y el útero está grávido, pero corresponde a 12 semanas de gestación. Le haces un ultrasonido y el ultrasonido confirma las fechas, es consistente con la información que ya te dio, con lo que estás observando tú en el ultrasonido. El examen general de orina que te llevó es normal y la haces regresar una semana después y la TA pues se mantiene elevada, está en 152/106. La pregunta es, ¿cuál es el diagnóstico más probable de esta paciente? A, hipertensión crónica. B, tiene una hipertensión gestacional, obviamente. C, es un embarazo normal, son cambios asociados. O D, la paciente tiene preeclampsia. Vamos a lanzar la votación. Es el caso clínico número 1, 1 minuto. Voten, por favor. Recuerden que su voto es anónimo, ¿verdad, Miguel? Para que voten con confianza. Aquí hacemos la retroalimentación. Lamentablemente en el ENAR no es posible hacer eso. Hubo 2 ENARs, Miguel, si mal no me acuerdo. 2009, 2010, que sí daban retroalimentación, como en el MIR en España. Publicaban las respuestas y las comentaban. Pero lo dejaron de hacer, ya sabes, ¿no? Pues porque en mexicanos, por ahorrarse unos pesos. Bueno, tiempo. Ok, vamos a compartir los resultados. Muy bien, no nos vamos a tardar tanto tiempo en esta pregunta. El 73% de ustedes lo tuvo de forma correcta. El que me preocupa es la persona que contestó embarazo normal, ¿no? O sea, tener TA ni siquiera para Miguel o para mí, TA de 152, 106, ni siquiera para nosotros que no estamos embarazados, eso no es normal, ¿no? Entonces, pero la pregunta aquí es, ¿por qué los que contestaron, por ejemplo, hipertensión crónica, por qué esta pacientita no tiene una hipertensión gestacional? ¿Qué es lo que dicen ustedes? Puede tener cualquier cosa, pero no es una hipertensión asociada al embarazo. Aún no llega a las 20 semanas de gestación. Perfecto. Con eso queda claro y creo que ya le llevan ventaja casi a la mitad de las unidades médicas familiares del país porque tiene menos de 20 semanas de gestación. Perdón, exactamente. Exactamente. Entonces, la respuesta correcta de esta pacientita pues ya es hipertensa. En esta tablita resumimos lo que pensamos es lo más adecuado para conocer para el día del examen
sobre trastornos hipertensivos del embarazo o alrededor del embarazo, porque te lo van a preguntar tarde o temprano, porque es una enfermedad que si no la detectas a tiempo, que es de primer nivel de atención, pues puedes provocar varios problemas. Entonces, esta paciente cumple la primera fila, que es una hipertensión crónica, porque tiene la TA elevada. La definición es que haya sido con 4 horas de diferencia cuando tomas las presiones arteriales para corroborarlas. Pero bueno, esta pacientita, pues hasta una semana después se sigue hipertensa, pero fue antes de las 20 semanas de gestación. Entonces, esa fecha, ese número se le tiene que quedar muy, muy, muy asociado. La hipertensión gestacional, es decir, la que sí está asociada al embarazo, es aquella hipertensión que va a suceder a las 20 o posterior a las 20 semanas de embarazo, pero lo importante para diferenciarlo de la preeclampsia o de la eclampsia es el hecho de que no tengas daño a órgano blanco. Y esto es un poco, no voy a decir subjetivo, pero el daño al órgano blanco lo puedes definir tú por proteinuria o porque la paciente te asocie cambios visuales, que tenga edema pulmonar, pues no, que obviamente esa paciente no va a llegar al consultorio, esa paciente va a llegar a urgencias, trombocitopenia, elevación de tranzas, elevación de creatinina o que tenga cefalea de nueva instalación. Así es como se definió desde hace muchos años la preeclampsia. Y de lo que te está hablando es el hecho de que es algún tipo de respuesta de la paciente embarazada hacia el producto, porque la forma curativa de todas estas enfermedades hipertensivas asociadas al embarazo es interrumpir el embarazo. Una vez que se interrumpe el embarazo, ya sea que porque se cumplieron las semanas de gestación adecuadas o porque no hubo más que otra que interrumpir el embarazo porque ponía en peligro la vida de la mamá, una vez que se quita el producto, la paciente va a regresar a su estado basal. Y recuerda que la diferencia con la eclampsia es una preeclampsia, pero que ya tiene convulsiones tónico-clónicas generalizadas. En algunos libros lo puedes encontrar una definición muy viejita, que era el gran mal, porque era petit mal y gran mal, bueno, convulsiones tónico-clónico generalizadas, eso ya es la eclampsia. Y en ocasiones, hay pacientitas que pueden, además de tener hipertensión crónica, además se les asocia una preeclampsia agregada. Bien, pero bueno, entonces no nos vamos a detener tanto en ese caso clínico. La segunda pregunta es un caso clínico seriado de la pacientita anterior que concluimos que tiene una hipertensión crónica. ¿Cuál es el mayor riesgo de complicación en esta paciente? A, que tenga ruptura prematura de membranas, B, que tenga parto pretérmino, C, que tenga polihidrapnios o D, que tenga macrosomía fetal. Vamos a ir con el caso clínico número 2 y voten, por favor. Sí, porque, por ejemplo, Miguel, en España tú haces el MIR, que es el equivalente, y luego sacan las respuestas que puso el Ministerio de Salud, que es la Secretaría de Salud allá, y incluso hay ciertos mecanismos, si tú no estás de acuerdo con una respuesta, tú la puedes como enmendar. Pues un sistema un poquito más transparente, ¿no? No, aquí 2 veces se hizo eso y pues, lo desaparecieron, ¿no? Para no quemar el banco de preguntas, me imagino. 15 segundos, por favor. Sí, yo creo que fue lo que pasó, pero sí, eso fue muy interesante, sí las publicaban. Y de hecho luego están en internet esas preguntas. Ok, tiempo. Muy bien. Excelente, excelente, excelente. 75% de ustedes tuvo la respuesta correcta. Me da mucho gusto que nadie haya contestado macrosomía fetal. ¿Con qué complicación, con qué enfermedad del embarazo está asociada la macrosomía fetal? Ya están contestando, perfecto. Diabetes gestacional, exactamente. O diabetes, cualquier tipo de las variedades de diabetes está asociado con macrosomía fetal, ¿no? Son niños muy, muy grandes, pero que tienen riesgo de desarrollar ciertas complicaciones, ¿no? Los que contestaron polihidrapnios, no, de hecho, al contrario, la enfermedad hipertensiva del embarazo está asociada con oligohidrapnios y, bueno, la ruptura prematura de membranas no está asociada, sino más bien el problema son otros. Y de los 4 aquí que pusimos, pues el de los más comunes es parto pretérmino. Entonces, recuerda, la finalidad del hecho de controlar la hipertensión en estas pacientes, como sea, es un dato de alarma, porque esta paciente se puede complicar con otros problemas, hígado graso del embarazo, que no es la esteatosis que tenemos
Mauricio y yo, ¿no? O sea, el hígado graso en el embarazo es un gran problema, un problema hepático que puede condicionar la muerte de la mamá. Pero bueno, entonces estas pacientes que tienen hipertensión asociada al embarazo tienen riesgo de tener preeclampsia sobreimpuesta, que tengan hemorragia posparto debido al mal control de la hipertensión, diabetes gestacional, desprendimiento de placenta, que ya recuerda que el término es más bien abruptio de placenta, o necesidad de hacer un parto por cesárea. Y las complicaciones fetales, pues hay restricción del crecimiento fetal, está más asociado con mortalidad perinatal, parto pretérmino, que fue lo que te preguntamos, bueno, de las opciones que pusimos, y el oligohidramnios. Recuerda que más bien polidramnios está asociada con otras problemáticas, como es alguna atresia esofágica, atresia intestinal, pero las complicaciones de la enfermedad hipertensiva del embarazo son tanto maternas como fetales, y este cuadrito me parece bastante sinóptico para fines prácticos. Ok, vamos con buen nivel, vamos con buen ritmo, vamos al caso clínico número 3. Una mujer de 29 años de edad, es 2 veces embarazada, ya tuvo un parto, acude a la consulta prenatal contigo porque ya tiene 10 semanas de gestación. Solamente tiene algo de náusea, pero fuera de eso ningún otro problema. Su embarazo previo te dice que fue por parto vaginal y que no tuvo ninguna complicación, pero que se acuerda que los doctores le dijeron que le tenían que poner penicilina porque tenía una infección vaginal o algo así. No se acuerda de nada más porque estaba muy emocionada, muy estresada. No tiene antecedentes de importancia, no consume drogas, tabaco ni alcohol, tiene una relación monógama con su esposo desde hace 5 años, su casa fue construida en 1983, donde habita, y tiene 3 gatos. La exploración física te parece normal para la edad gestacional y para la edad de la mamá. De todas estas opciones que te ponemos, ¿cuál es el mejor estudio de tamizaje para esta paciente en este momento? ¿Ok? Ahorita puedes volver a leer el caso, te vamos a dar un minuto para que contestes, pero en esta pacientita de todas estas opciones, ¿cuál es el mejor estudio de tamizaje en este momento? A, medirle anticuerpos antihepatitis C. B, medirle niveles de plomo séricos. C, solicitarle anticuerpos antitoxoplasma. O D, hacerle un examen de sífilis. Es el caso clínico número 3. Vamos a iniciar la votación. Y por favor, voten. Tienen un minuto. Ya la próxima semana es la semana -1, Miguel. -1 ya. Se acabó. Se acabó ya. Se me fue el curso muy rápido, fíjate. 8 segundos. Y tiempo. Ok. El 61% de ustedes tuvo la respuesta correcta, ¿ok? Le quiero hacer un examen de sífilis, ¿ok? Aquí algo muy importante en este caso clínico es que tiene muchos distractores, por eso lo puse, de hecho. Tiene muchos distractores. Te ponen ahí que su casa fue construida en 1983 y supongo que por ahí algunos se fueron para medir niveles de plomo sérico por el tipo de pintura que se utilizaba en ese entonces, pero pues el evaluador no te está dando algún dato que te haga pensar en algún problema con el plomo, ¿no? Yo creo que el mayor distractor son los gatos, que dice que tiene 3 gatos, ¿ok? Tal vez si tuviera más síntomas esta paciente o te preocuparan algunas otras cosas, solicitarías la determinación de anticuerpos contra toxoplasma, pero si te das cuenta, la viñeta clínica, bueno, el caso clínico está enfocada a consulta prenatal, ¿no? O sea, te lo ponen a lo mejor un poquito más adornado aquí.
Ahora, muy bien, hacen la pregunta. Entonces, el caso clínico se trata solamente de una consulta prenatal común y corriente, la que hicimos todos durante el servicio social. Ahora me dicen, oiga, pero si ya le dieron penicilina, no debemos de asumir que ya se curó de la sífilis. Muy buena suposición, te están diciendo que tuvo una infección vaginal y que le dieron penicilina, pero no te estoy dando a lo mejor datos clínicos de que tenga o que tuvo sífilis, no te dice que tuvo un chancro, más bien te dicen que necesitó penicilina por alguna razón. Y yo a lo mejor lo quería guardar más hacia la discusión más adelante, pero bueno, esta sí es como para R1. ¿Qué infección tuvo esta paciente? No tuvo sífilis. ¿Por qué le dieron penicilina a esta paciente? Uf, ya están hechos. Estreptococo, por supuesto. Tuvo estreptococo del grupo A, lo más probable. Y por eso bueno, estreptococo. Tuvo estreptococo este paciente. ¿Qué tanto debo de asumir en el ENAP? Más bien el hecho de que no trates de... una de las cosas que les dije cuando cómo estudiar para el ENARM o cómo prepararse para el ENARM es eh, no pienses qué te deben de preguntar. Si a lo mejor yo te dijera que tuvo que tuvo un chancro, o que ella te dice, no, pues sabe que yo tuve sífilis y a lo mejor va enfocada de que tienes que corroborar la curación de esta paciente, porque así lo vimos en el módulo de infectología. Pero esta paciente recibió penicilina porque tuvo una infección vaginal por estreptococo, que está asociada con ciertas complicaciones en los recién nacidos, sobre todo porque fue un parto vaginal. Entonces, esto no es más que un caso clínico de consulta de primera vez. Y todos los pacientes, como bien están escribiendo en el chat, que al fin y al cabo esta es la finalidad de estos casos clínicos, que interactuemos y te acuerdes, es que alguien escribió ahí que la norma oficial dice que hay que pedir BDRL y VIH en toda paciente embarazada, en todos, por las complicaciones que están asociadas con la transmisión vertical de estas pacientes, ¿no? Algunos hasta ya se saben qué tipo de norma es, pero la finalidad de esto es el hecho de que no te vayas, no asumas que esta paciente tuvo sífilis. Uno de los grandes distractores que puse aquí fue la necesidad que tuvo de usar penicilina, pero no es más que una consulta prenatal de primera vez. Y esta paciente, de todas las opciones que te estamos poniendo aquí, la correcta es hacer una determinación de sífilis. Recuerden que hay ciertos exámenes es universal desde la primera visita en el embarazo y lo puedes repetir en el tercer trimestre o al nacimiento si son pacientes que tú sospechas tienen alto riesgo de infectarse por treponema. Recuerda que hay diferentes estudios, hay treponémicos y no treponémicos. El que más utilizamos son los no treponémicos, que es una forma indirecta de encontrar si hay contacto con el treponema, que es el BDRL. Hay otra prueba que es lo mismo que el BDRL, pero que se llama RPR, que son las reactinas rápidas en plasma, o los del campo oscuro, que son los treponémicos, ¿no? El tratamiento, recuerda, aún en el embarazo sigue siendo la penicilina, porque es el medicamento que más efectividad ha demostrado en los pacientes con sífilis. Y si te ponen en el caso clínico que la paciente es alérgica a la penicilina y tú le tienes que dar tratamiento para la sífilis, el mejor tratamiento no es buscar la siguiente opción, sino desensibilizar a este grupo de pacientes. ¿Cuáles son las complicaciones de la sífilis en el embarazo? Que haya muerte intrauterina, que la paciente pueda sufrir parto pretérmino, y recuerda que hay 1001 complicaciones que han sido inspiración para películas, libros, series, que son las complicaciones en los fetos por la sífilis congénita, que son alteraciones hepáticas, hematológicas, musculoesqueléticas y además falla en el medro en estos pacientitos, ¿no? Entonces, ten mucha, mucha precaución y alérgicas a la penicilina, hay que desensibilizar a las pacientes. El mejor tratamiento siempre va a ser la penicilina, ¿no? Obviamente habrá casos en los que será muy difícil o imposible, pero lo que tú tienes que contestar en el examen nacional ante una paciente que es alérgica a la penicilina es desensibilizarla si lo que quieres es tratar sífilis.